Mi mejor amiga me robó a mi novio, y lo peor es que, cuando la descubrí, no se arrepiente de haberlo hecho. No puedo dejar de pensar en ese momento. Ese instante en que, al mirar sus ojos, lo supe. Sabía que ya nada volvería a ser igual. Pero aún así, no podía creerlo. Me estaba mirando con una tranquilidad que me helaba por dentro y me decía que lo sentía, aunque sus palabras no sonaban sinceras. Era la persona que más había querido en el mundo, mi mejor amiga, mi confidente, la que siempre había estado a mi lado, la que me había prometido que nunca me haría daño. Y sin embargo, ahí estaba, con la persona que amaba, abrazándolo, besándolo, el chico que pensaba que era el amor de mi vida. No sé cómo llegó todo esto a ese punto. Lo había sentido durante semanas. Una incomodidad que no sabía explicar. Pero en el fondo, pensaba que eran solo mis inseguridades jugando conmigo, hasta que llegó ese momento. Ese momento en el que, por fin, la verdad me golpeó en la cara. Todo comenzó hace meses, cuando conocí a Tomás. Él era diferente, lo supe desde el primer día. Desde el primer café que tomamos juntos, supe que había algo en él que me hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Tenía esa energía tranquila, ese tipo de magia que te hacía sentir que con él todo encajaba perfectamente. Y así fue, al menos por un tiempo. Los días juntos pasaban volando, nuestras conversaciones nunca se agotaban, y sentía que estaba construyendo algo real con él. Algo que, hasta ese momento, me parecía indestructible. Pero como todo, las cosas cambiaron. Las primeras señales no fueron obvias, pero con el tiempo me di cuenta de que había algo raro, algo que no podía poner en palabras. Valeria, mi amiga, siempre había sido parte de mi vida. Nos conocíamos desde hace años. Éramos inseparables, hasta el punto de que sentía que no había nadie más en el mundo con quien pudiera confiar tanto. Cuando comencé a salir con Tomás, Valeria fue la primera en saberlo. Siempre me dio su apoyo. Me hizo sentir que tenía suerte de haber encontrado a alguien como él. Pero con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas que me hacían dudar. Valeria y Tomás comenzaron a pasar más tiempo juntos. Al principio, pensé que era normal. Quería que él se llevara bien con mis amigos, que se sintiera cómodo con mi círculo. Pero las cosas empezaron a volverse raras. Ya no eran solo las cenas con amigos o las salidas en grupo. Había momentos en los que Valeria y Tomás se quedaban hablando durante horas, sin que yo me diera cuenta. Me hablaban de cualquier cosa, pero al principio no le presté atención. Pensé que era solo parte de nuestra dinámica de amistad. Y luego, de repente, comenzó a dolerme. Lo notaba en la forma en que Valeria sonreía cuando él decía algo, o en las miradas fugaces que se intercambiaban entre risas. Algo dentro de mí se empezó a inquietar. Pero lo más extraño fue una noche en particular. Yo estaba trabajando hasta tarde y cuando regresé, me sorprendí al encontrar a Tomás y Valeria en mi casa, sentados en el sofá, más cercanos de lo normal. Vi cómo sus hombros se tocaban y cómo él la miraba de una manera que me heló la sangre. Lo peor es que Valeria no se dio cuenta de mi presencia. Me quedé observando por unos segundos, sin saber qué hacer. La conversación entre ellos se sentía diferente. Era como si existiera una tensión que nunca había estado allí antes. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. ¿Qué estaba pasando entre ellos? Esa noche, no pude dormir. Pensé que tal vez me estaba imaginando cosas. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no pude ignorarlo. Cada vez que veía a Valeria y a Tomás juntos, algo se rompía en mí. El contacto visual entre ellos, las pequeñas sonrisas, cómplices, el modo en que compartían chistes internos. Sabía que había algo más entre ellos, algo que yo no podía ver, algo que no quería aceptar. No podía permitir que mi amiga, la persona en la que confiaba con mi vida, estuviera cruzando esa línea con Tomás. Lo peor de todo es que me sentía tan impotente, tan tonta. Sentía que las piezas estaban frente a mí, pero no quería verlas. Nadie en mi vida me había hecho sentir tan vulnerable. Me estaba ahogando en mis dudas, en mis inseguridades, y lo peor, no podía hacer nada al respecto. Me sentía atrapada en un laberinto emocional y no sabía cómo salir de allí. Finalmente, un día, el peso de la situación me alcanzó. Decidí confrontar a Valeria.
No podía seguir ignorando lo que veía, no podía seguir jugando a ser la amiga que no notaba nada. Así que esa tarde, cuando Tomás no estaba, la llamé a solas. «Necesito hablar contigo», le dije. Ella se notó nerviosa. Algo no iba bien, pero no sabía cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. Me miró a los ojos y antes de que pudiera decir nada, simplemente soltó la bomba. «Nati, necesito que sepas algo. Yo también siento algo por Tomás, desde hace tiempo, y en ese momento supe que todo había terminado. No solo mi relación, sino mi amistad. De algún modo, esa traición fue peor que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Porque cuando más confiaba en ella, fue cuando más me lastimó. Y lo peor no fue su confesión. Lo peor fue su actitud, su falta de arrepentimiento. Como si lo hubiera hecho sin sentir ningún remordimiento. La confesión de Valeria me golpeó como un martillo. Me quedé en silencio por un rato, como si las palabras que había escuchado no pudieran llegar a mi mente, como si mi cerebro estuviera en modo de protección, negándose a procesar lo que acababa de oír. Yo también siento algo por Tomás. Desde hace tiempo. Repetía esas palabras en mi cabeza, una y otra vez, como un eco que no dejaba de retumbar en mis pensamientos. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. En ese momento, me sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando todo desde una distancia, pero incapaz de moverme. Miré a Valeria, que seguía allí, esperándome a que dijera algo, pero yo no podía. Estaba demasiado estupefacta. Todo lo que creía saber sobre ella, todo lo que pensaba que compartíamos, parecía desmoronarse a mi alrededor. No podía entender cómo llegamos a esto. Valeria había sido mi mejor amiga, mi compañera de vida. Habíamos pasado por tanto juntas y ahora estaba aquí, delante de mí, confesándome algo que nunca hubiera imaginado. ¿Cómo podía decirme eso tan fácilmente? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y hablarme de sus sentimientos por Tomás como si no hubiera nada de malo? Yo no tenía respuestas para esas preguntas, y la verdad era que no quería saberlas. El dolor me ahogaba tanto que ni siquiera sabía si debía estar llorando o si debía gritar. No sé qué decir, Valeria. No sé cómo decirte lo que siento. «Ahora mismo», dije finalmente, mi voz temblando. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta forma?» Valeria bajó la mirada. Vi cómo sus manos se apretaban una contra la otra, pero aún así no mostraba arrepentimiento. De hecho, estaba demasiado tranquila. ¿Cómo podía estar tan serena? ¿Cómo podía estar tan segura de lo que había hecho? «Yo nunca quise que esto te lastimara, Nati», respondió, y su tono era como si estuviera dando una explicación lógica, como si lo que había hecho tuviera una razón válida. Nunca fue mi intención. Pero Tomás y yo nos entendemos de una manera en la que tú no lo haces, y eso no se puede controlar. Las palabras de Valeria me golpearon con más fuerza que su confesión. Eso no se puede controlar. ¿En serio? Estaba diciendo que lo que pasó entre ella y Tomás no tenía nada que ver conmigo, que yo solo estaba siendo una espectadora en una historia que no tenía cabida para mí. Me sentí pequeña, insignificante, como si todos los momentos que compartimos, todos los recuerdos que creía que eran especiales, no significaran nada para ella. Estaba tan perdida en sus propias emociones que ni siquiera parecía darse cuenta del daño que había causado. Entonces, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Te vas a quedar con él?, pregunté, mis palabras cargadas de furia y desesperación. Valeria levantó la mirada. Estaba firme. «No lo sé, pero lo que sí sé es que no quiero perderte como amiga, Nati. Me duele verte así, pero esto ha pasado y no puedo cambiar lo que siento». Esas palabras, esas malditas palabras, hicieron que algo dentro de mí se rompiera definitivamente. Porque en ese momento entendí lo que realmente estaba sucediendo. Valeria no estaba buscando mi perdón, no estaba preocupada por cómo me sentía. Lo único que le importaba era ella misma. El amor que había creído sentir por Tomás se estaba convirtiendo en una necesidad, en una obsesión. Y yo, simplemente, ya no importaba. Sin pensarlo, me levanté. No podía quedarme más tiempo en esa habitación. No podía escuchar más excusas, más justificaciones vacías. Me dolía demasiado. «Ya está, no quiero hablar más de esto. No quiero saber nada más de ti ni de Tomás», dije, sin aliento, mientras me dirigía a la puerta. Valeria me siguió.
Nati, por favor, no te vayas. No quiero perderte. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento sentí que todo lo que había construido con ella se desmoronaba y el vacío que dejaba era imposible de llenar. Salí de su casa sin mirar atrás, con una sensación de derrota que me acompañó por días. La siguiente semana fue una de las más difíciles de mi vida. Me sentía rota, vacía, como si todo lo que había tenido de alguna manera me fuera arrebatado sin piedad. Estaba destrozada, no solo por la traición de Valeria, sino por el hecho de que Tomás también había sido cómplice de todo. ¿Cómo pudo no ver lo que estaba pasando? ¿Cómo pudo, con todo lo que compartimos, terminar eligiendo a Valeria? Pero lo más doloroso de todo era que, aunque me sentía furiosa, no podía dejar de pensar en él. Tomás. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo ese chico con el que soñaba, ese chico que me hacía sentir segura y amada. Y es que, en el fondo, sabía que la culpa no era solo de ellos. Parte de esa culpa era mía también. Yo también había permitido que las cosas llegaran a este punto. Yo también había sido ciega, dejándome llevar por la comodidad de mi relación, sin darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo a mi alrededor. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Tenía que tomar decisiones, por fin. Ya no podía seguir siendo la víctima. No podía quedarme estancada en ese dolor. Algo dentro de mí me dijo que tenía que avanzar, que tenía que reconstruirme de alguna forma. Pero la verdad es que, por más que intentara, por más que lo deseara, el vacío que sentía por dentro era tan grande que todo parecía oscuro. Los días pasaron y aunque trataba de distraerme con el trabajo, las salidas con otras amigas, nada parecía hacerme sentir mejor. Las redes sociales, las fotos, los mensajes, todo me recordaba lo que había perdido. El peor momento llegó cuando, un día, recibí un mensaje de Tomás. Hola Nati, quiero hablar contigo. Necesito que sepas la verdad, porque siento que te debo una explicación. Ese mensaje fue como una patada en el estómago. La última cosa que quería era hablar con él, pero el dolor de no saber la verdad, de no entender por qué lo había hecho, me consumía. Así que acepté. Recibí el mensaje de Tomás con el estómago retorcido. Cada palabra, cada frase, parecía una cuerda atada a mi cuello. No quería verlo, no quería escuchar sus explicaciones. ¿Qué podía decirme que no hubiera oído ya? ¿Cómo iba a justificar lo que había hecho? ¿Cómo iba a excusarse por romper mi corazón y traicionar mi confianza de esa forma? Pero a pesar de todo, había una parte de mí que necesitaba escuchar la verdad. Quería entender qué había pasado, por qué había sucedido todo esto. Así que, a pesar de la rabia y el dolor que me recorrían, acepté la invitación de Tomás para encontrarnos. Tal vez en el fondo, aún esperaba una respuesta que me diera paz, aunque sabía que nada podía devolverme lo que había perdido. Esa tarde, llegué al café donde habíamos quedado. Me senté en una mesa junto a la ventana, mirando la lluvia que caía sin cesar. Cada gota que chocaba contra el cristal parecía reflejar mi estado interior, agitada, rota, sin rumbo. Mientras esperaba, mi mente se repetía una y otra vez las mismas preguntas, las mismas dudas. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vi yo en él que no vio ella? Cuando lo vi entrar, una ola de emociones me golpeó de lleno. Lo miré fijamente, buscando algo, cualquier cosa, en su rostro que me diera una explicación, algo que aliviara el peso de la traición que sentía. Pero no lo vi. Tomás se acercó a la mesa, con una mirada que no pude descifrar, y se sentó frente a mí, dejando un espacio que parecía abarcar kilómetros. El silencio fue incómodo, pesado. Finalmente, Tomás respiró hondo y comenzó a hablar, pero sus palabras me sorprendieron de una manera que no esperaba. Nati, yo no sé por dónde empezar, pero tienes que saber que esto no fue algo que planeara. No te estoy buscando excusas porque sé que no las hay. Lo que ocurrió entre Valeria y yo fue algo complicado, algo que ni ella ni yo entendimos del todo, hasta que pasó. Pero lo que más lamento es que te haya hecho daño. Nunca quise lastimarte y de verdad lo siento más de lo que te imaginas. Lo miré fijamente, pero sus palabras no me llegaban. ¿Cómo podía decirme eso con esa cara de arrepentimiento? Mi rabia comenzaba a arder de nuevo. ¿Por qué no me había dicho esto antes? ¿Por qué tenía que ser tan tarde? ¿Y qué quieres que haga ahora, Tomás? ¿Qué quieres que haga con todo esto?
¿De verdad crees que una disculpa va a arreglar todo el daño que me has causado?, le pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara. Tomás apretó los labios y bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Sé que nada va a arreglar lo que pasó, Nati, pero quiero que sepas la verdad. La razón por la que me alejé de ti, la razón por la que lo que pasó con Valeria sucedió, es porque yo también tenía miedo. Tenía miedo de lo que sentía por ti. Me asustaba la intensidad de nuestra relación. Te vi como una mujer increíble y me sentí pequeño a tu lado. No sabía si merecía algo tan perfecto como tú. No sabía cómo encajar en tu vida. Y, en un momento de confusión, lo único que podía hacer era huir hacia algo que me parecía más fácil. Algo que no me exigiera tanto. Lo escuché, pero no podía dejar de pensar en lo que estaba diciendo. El miedo, ese miedo irracional, había sido la excusa de Tomás. ¿Cómo podía decirme eso después de todo lo que había pasado? ¿Miedo a qué? ¿A que la relación fuera demasiado intensa? ¿A que me necesitara más de lo que él quería? Todo lo que decía no tenía lógica. No podía ser cierto. O tal vez sí. Tal vez él realmente estaba tan confundido como decía. Pero, ¿eso justificaba lo que había hecho? ¿Lo justificaba? ¿Y Valeria? ¿Qué pasa con ella? ¿Realmente sentías algo por ella? ¿O solo fue una forma de huir? Le pregunté, ahora con la voz más baja, como si de alguna manera necesitara escuchar su versión sobre ella, sobre lo que había pasado entre ellos. Tomás se quedó callado por un momento. Sí, lo admito. Sentí algo por Valeria, pero no era amor. No lo era, Nati. Al principio pensé que sí, pero luego me di cuenta de que solo era una forma de evadir lo que realmente sentía por ti. Ella estuvo ahí, fue un escape, y eso fue lo que me hizo perder la cabeza. Esas palabras me dejaron sin aliento. Había sido un escape. Todo había sido un maldito escape. Tomás no me amaba tanto como yo pensaba. No había sido capaz de enfrentarse a lo que realmente quería, lo que realmente sentía. Se había dejado llevar por la situación, por la presión de lo que significaba estar conmigo. Pero lo que más me dolió fue escuchar la verdad sobre Valeria. Había sido un juego para ellos, no era real. Todo lo que había visto entre ellos, esas miradas, esos gestos, esas sonrisas, no eran amor. Solo había sido una distracción, un parche momentáneo para sus propios miedos y dudas. Me sentí estúpida por haberlo permitido. Me sentí como si hubiera sido la última en enterarme de la verdad. Así que todo lo que pasamos, todas las promesas, todas las palabras, no significaron nada para ti. ¿Es eso lo que me estás diciendo?, le pregunté, con el dolor reflejado en mis ojos. Tomás negó con la cabeza, su rostro lleno de arrepentimiento. No, sí significaron algo. Me importas, Nati. Pero en ese momento me sentí perdido, y cuando lo supe, ya era tarde. Ya había tomado decisiones de las que ahora me arrepiento profundamente. Todo lo que Tomás decía, aunque parecía sincero, solo aumentaba mi rabia. La verdad era que me había dejado llevar por mis propios miedos, mis inseguridades, y había destruido todo lo que teníamos. ¿Cómo podía él ser tan ciego? Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Bueno, ya es tarde para todo eso, Tomás. Ya no sé qué hacer con lo que me dices, porque todo lo que has hecho ha sido una mentira. Lo que me has hecho no tiene perdón. Mi voz tembló con la última frase, porque sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Después de esa conversación con Tomás, me sentí más perdida que nunca. Había estado buscando respuestas todo este tiempo, pero la verdad me dolió más de lo que imaginaba. La explicación que él me dio, aunque parecía sincera, no podía borrar el daño que ya estaba hecho. Los sentimientos de confusión, de miedo y de arrepentimiento no eran suficientes para limpiar las heridas profundas que había causado en mi vida. Me fui del café con la mente hecha un torbellino. Pensé que al menos entendería mejor por qué había ocurrido todo, pero en realidad la respuesta no me dio la paz que esperaba. Lo único que sabía con certeza ahora era que ya no podía seguir enganchada a algo que nunca fue real. Ni la relación con Tomás, ni la amistad con Valeria lo fueron. En realidad, las dos se habían construido sobre mentiras, sobre inseguridades que ninguno de los tres había sido capaz de enfrentar. Pasaron varios días en los que me mantuve alejada de todo. Estuve sola, procesando todo lo que había sucedido.
Vi a Valeria en las redes sociales, publicando fotos con Tomás como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Eso me dolía, sí, pero lo que más me costaba era verme a mí misma. Cómo me había dejado llevar por una relación, por una amistad, que no eran lo que pensaba. La decepción no solo venía de ellos, sino de mí misma, de haber permitido que todo esto sucediera. Una tarde, decidí que ya era momento de hacer algo por mí, de no seguir siendo la víctima de una historia que ya había llegado a su fin. Le di un giro radical a mi vida. Corté las redes sociales, dejé de seguirlos y me enfoqué en mí misma. Empecé a hacer cosas que me apasionaban, actividades que había dejado de lado por la relación con Tomás y la amistad con Valeria. Me apunté a clases de pintura, comencé a leer más libros, a salir con amigos que realmente me valoraban. Poco a poco fui reconstruyéndome. Recuerdo una tarde cuando decidí ir a caminar sola por el parque. Allí, en medio de la tranquilidad, me encontré con Valeria. No la esperaba, ni sabía qué hacer cuando la vi. Nos miramos por un largo rato, como dos extraños que se reconocen. Fue ella la que rompió el silencio. Nati, sé que esto no lo he hecho bien. No sé ni por dónde empezar, pero quiero que sepas que lamento mucho haberte lastimado. Esas palabras llegaron a mis oídos como una brisa fría. Valeria no estaba pidiendo perdón por el daño que había causado, sino por el hecho de que lo había hecho de manera tan impulsiva, sin pensar en las consecuencias. Sabía que no había excusas para lo que hizo, pero, de alguna manera, la vi más vulnerable que nunca. En sus ojos vi el mismo miedo, la misma inseguridad que Tomás había mencionado. El miedo a enfrentarse a lo que realmente querían. El miedo a la verdad. No quiero escuchar tus disculpas, Valeria. Ya no me sirven. No por lo que hiciste, sino por lo que me hiciste sentir. Lo que más me duele es que me elegiste a mí. Hasta que algo mejor apareció. La traición no solo fue de Tomás, fue de los dos. Y ahora es mi turno de seguir adelante, le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Valeria abrió la boca, pero no dijo nada. En ese momento ya no me importaba lo que tuviera que decir. Mi proceso de sanación había comenzado y no iba a dejar que nada ni nadie lo interfiriera. Miré hacia adelante, respirando profundamente. Ya no había lugar para el rencor. Lo que había sido, había terminado. Y yo estaba lista para lo que venía. Lo que Valeria y Tomás me hicieron fue una lección difícil de aprender, pero valiosa. Durante meses viví en una burbuja, pensando que el amor y la amistad se construían con promesas vacías y expectativas poco realistas. Pero ahora entendía que el verdadero amor no viene de una relación forzada, ni de la validación de los demás. El verdadero amor comienza con el respeto y la aceptación de uno mismo. Recuerdo el primer día en que me miré al espejo después de todo eso y pude sonreír sin sentir dolor. La chica que veía frente a mí ya no era la misma que había sido meses atrás. Era más fuerte, más sabia. Había superado lo que pensaba que nunca podría superar. Las lágrimas que derramé me habían limpiado de las mentiras que me había contado. Había aprendido a perdonar. Primero a ellos, luego a mí misma. Tomás y Valeria pasaron a ser solo una lección en mi vida, no una carga. Cada día que pasaba sin ellos, me sentía más ligera, y con cada paso que daba hacia adelante, sentía que una nueva versión de mí misma surgía, más decidida, más consciente de lo que merecía. No necesité que Tomás o Valeria me dijeran nada más. Mi felicidad ya no dependía de ellos. El futuro estaba lleno de posibilidades, y yo finalmente estaba lista para abrazarlo.